Muy buenas. Bueno, hoy vamos a comenzar con un book tag acerca de la película El nombre de la rosa. La película basada en el libro escrito por Humberto Eco. Más que todo nos vamos a basar en uno de los personajes principales de la historia, llamado Guillermo de Baskerville. Vamos a relacionarlo con la teoría crítica, que como tal postula de que la realidad no se debe separar del sujeto. También nos dice como tal esta postura de que los hechos se crean la realidad a partir del contexto en el que se vive. No como tal se puede denominar una teoría que se pueda mantener a lo largo de la historia, sino que esta puede ser cambiante a través del tiempo. Bueno, relacionándolo con este personaje, Guillermo de Baskerville, que es un fraile franciscano, llega a una abadía a resolver unos crímenes que allí no se pueden explicar. En el trasfondo de la historia podría decirse que la represión que hubo en ese momento, en el momento histórico, todo estaba de acuerdo a la obediencia de un ser del más allá, de Dios, en eso que allí se creía. Así que lo que se dijera en las Sagradas Escrituras y lo que dijera ya como tal el de más rango era una ley, por así decirlo. Entonces estaba viviendo una anarquía dentro de la misma abadía por estas muertes que no se explicaban. Ya se estaba llegando a la conclusión de que llegaría el apocalipsis. Bueno, cuando ya llega este personaje Guillermo de Baskerville a la abadía, comienzan a suceder hechos que para él, más que ir directamente a la realidad que se vivía en ese momento, que era un castigo de Dios, él decidió buscar más las pistas que lo podían llevar a una realidad que estaba sucediendo y que no era por obra y gracia del Señor Jesucristo, sino que eran hechos que dejaban marcas, dejaban como tal pistas y él las fue siguiendo. Entonces, para muchos, este hombre era algo diferente, era un rechazo al libro sagrado, a la Biblia, porque no seguía como tal los consejos de otros rangos superiores, de inclusive otros compañeros que ya lo conocían, ya que ellos estaban muy devotos al Señor y para él el Señor era un ente al cual él también obedecía, pero no todo tenía que ver con este ente, sino que hay otras cosas que llevan a la realidad de los conceptos. Bueno, para no salirnos mucho del tema, Guillermo de Baskerville comenzó a investigar las pistas de los asesinatos y allí nos lleva a una conclusión en el que se lleva, aunque lo repita mucho, perdón, lleva a que todo pasa por algo. Y por ejemplo, la represión que se veía en esa época, sobre todo en los textos que podían decirse que era una herejía a Dios, era considerado satanismo. Entonces, la realidad de muchos de los que estaban allí era que los asesinatos o las muertes que estaban causadas eran solamente por haber leído un texto maldito. Realmente el texto simplemente decía algunas cosas que para la Biblia estaban mal o para ellos en sus conceptos estaban mal. Por ejemplo, la risa, que nos hablaba de que la risa era una herejía, era realmente muy mal vista, ya que podría decirse que podía burlarse hasta del mismo Dios. Para Guillermo de Baskerville era una interpretación que ellos le daban demasiado radical. Y por este mismo libro fue que sucedieron estos acontecimientos que llevaron a la muerte de muchos, como tal para ocultar un conocimiento, una realidad que se podía vivir desde ese entonces.